Estimados televidentes, bienvenidos a un nuevo programa de Mediodía a Medianoche, el cual se transmite los días miércoles a las 21:15 horas, con repetición a las 23:35 horas, sábado a las 10 horas, domingo a las 21 horas por Canal 47, señal interregional telefónica del sur, y Canal 53 y Net América Televisión en Ancud. Bien, hoy vamos a iniciar un interesante diálogo junto a mis queridos amigos Carlos Cabello y Jorge Carrasco con un invitado ancuitar. Me refiero a Selim Alberto Barría Barría, profesor en Historia y Geografía. Es diplomado además, voy a leer solamente sus últimos diplomados en Gobierno y Gestión Pública. También ha sido dirigente gremial, director nacional de la Confederación del Comercio Detallista de Chile entre el 2018 y 2020, director del Centro Educativo San Francisco de Ancud entre 1998 y el 2020 y presidente de la Corporación Educacional Cumbres de Ancud entre el 2018 y el 2020. Otros antecedentes van a ir saliendo junto a mis compañeros a medida que vayamos desarrollando e interactuando con Selim. Bienvenido, Selim, a nuestro programa. Vamos a iniciar el diálogo contigo en este minuto. Estimado Jorge. Muchas gracias, Boris. Sí, le damos la bienvenida a Selim Barría. Muchas gracias, Selim, por participar en nuestro programa. ¿Cómo te sientes? Jorge, bueno, en primer lugar, quiero saludar a Boris, que uno ya largos años en Ancud, saludo igual, trabaja en una institución pública, Jorge, profesor, ancuditanos como mi padre, con tu padre, jugando básquetbol, Jorge, toda la vida, ¿ah? La Ancud igual, mi padre jugó en Escuela Normal Rural de Ancud, en la ENRA, Dala, Deportes Liceo Ancud en su tiempo, entonces en algún momento se estuvieron jugando básquetbol. Y don Carlos Cabello, que igual yo le hice clase a su hijo cuando hice una pequeña, un reemplazo en Ancud. Después tuve que irme a trabajar como muchos ancuditanos fuera de nuestra ciudad, así que don Carlos Cabello igual lo saludamos con mucho aprecio. Y recuerdo que una vez fui a CONAF y me facilitó un libro. Me facilitó un libro un poco ahí de cuáles eran los animales de Chiloé, y ahí estaba el gato silvestre, estaba el pudú, estaba el zorro, así que un saludo igual a don Carlos, que uno se acuerda de sus pequeños detalles, porque fue muy amable en una entrevista que tuve como estudiante universitario en esa época, 86, 87. Años atrás. Gracias. Así es. Bueno, Carlitos Cabello es el intelectual acá del equipo. Ah, claro. Así es. Selim, bueno, has hecho gratos recuerdos de lo que es Ancud. Ellos no quieren que yo haga una pregunta de la parte política, era como la segunda parte, pero yo voy a aprovechar esta instancia porque tenemos entendido que tú ya comenzaste a fines del año pasado, ¿cierto?, a trabajar por esta candidatura a alcalde, ¿cierto? Y que me imaginábamos tiene que ser una inmensa tarea. Y suponemos que hasta los días de hoy tienes también, Selim, mucha actividad. La pregunta es, ¿cómo está en el tema, tu estrategia de campaña y el apoyo de la gente a tu candidatura? Jorge, mira, efectivamente, yo creo que el año pasado, cuando en una encuesta yo salí en forma espontánea, ¿sí? Eso fue, porque yo recuerdo que estuve invitado, no sé si fue el año pasado con usted o no, a su programa, y hablamos sobre distintos proyectos como el muelle peatonal de la Costanera y otros proyectos más. Salió una encuesta espontánea aproximadamente en el mes de julio y salía Selim Barría como en tercer lugar, con otros políticos con más años, se podría decir, aquí en Ancud. Y eso me entusiasmó y me llamó un partido que se llama Evópolis para que yo sea candidato a concejal. Esa fue la historia, comenzó en el mes de junio, Jorge, junio del 2020. Y en base a eso salió una encuesta y yo les dije que no me interesaba ser candidato a concejal porque a mí me gustaba la planificación. Ustedes ven que tengo 2 diplomados en gestión pública, en gestión municipal y territorial. Por lo tanto, me llamaron en el mes de julio, casi comenzando agosto, si ahora sí yo quería ser candidato a alcalde. Y yo le dije, efectivamente, me gustaría ser candidato a alcalde, pero hay otros 2 candidatos más, me dijeron, en el sector que a mí me vinculan, que era Liro Caimapo y Ricardo Laño. Yo le dije, ningún problema, siempre y cuando haya primaria, yo participo dentro, si no voy como independiente totalmente, porque
Yo creo que la ciudadanía me está apoyando, y fue así, Jorge. Así fue como en la notaría llegaron más de 120, 130 personas. El requisito eran 81 en Ancud, para ser independiente. Llegaron más de 120, 130, 129, 130 personas llegaron, y después en el CERVEL en Puerto Montt. Por lo tanto, a mí, ¿quién me respalda, Jorge? Más que un partido de Santiago, y eso es lo que quiero decir, más que de Santiago, más que de las cúpulas políticas, más que de estos caudillismos o de estos manejos políticos que muchas veces no se ve bien, lo mío fue una candidatura netamente independiente y de la comunidad, Jorge, y salió después de nuestro aniversario, que es el 20 de agosto, ¿cierto? El 20 de agosto de cada año, en la Fundación de Ancud, cuando se le dio el título de ciudad, porque antes era Villa San Carlos. Celín, voy a permitirme hacerte una segunda pregunta después. No se enojen mis contertulios. Te muestras como un candidato independiente, ¿verdad? Pero acá, claro, igual tiene una postura política partidista, y también lo digo porque acá en Ancud nos conocemos bastante, ¿cierto? Ahora, ¿qué significa esta posición independiente? ¿Ya no hacerle más caso a algunas cúpulas? ¿Eso es lo que, o qué significa esa postura independiente hoy día? Sí, yo creo que la comunidad en su mayoría es muy importante cómo lo presentas tú, Jorge, porque en las últimas elecciones la cantidad de gente que va a votar representa solamente el 60% de la comunidad que puede ir a votar. O sea, hay un 40% que no vota, y ese 40% es capaz de definir, ¿cierto?, un candidato a diputado, un candidato a concejal, un candidato a alcalde. ¿Y por qué no van a votar? Porque no se sienten representados por los partidos políticos. Entonces, en base a eso, yo le voy a decir a la comunidad que yo no participo ni de las cúpulas políticas, y lo que hacen cuando gana un partido político, llevan a 20 personas, Jorge, de su equipo. 20 personas que van por inmediatamente a cargo de responsabilidad, a cargo, ¿cierto?, de manejo y orientación política, y a cargo de alguna forma de gestión a nivel territorial, pero política. Lo que yo quiero hacer es una campaña, una candidatura, y yo quiero un gobierno comunal totalmente ciudadano, independientes, que la mayoría de los cargos públicos de la municipalidad y de la corporación sea gente de Ancud. ¿Por qué, Jorge? Nuevamente tú lo sabes, los cargos más directivos, más importantes de la comuna, que es DIDECO, Dirección de Desarrollo Comunitario, SECPLAC, en este caso el administrador municipal, el único que queda ancuditano, pero así todo el resto, la corporación municipal son todos de fuera, absolutamente. En este caso el asesor jurídico del municipio es de fuera. ¿Por qué no puede haber un ancuditano? ¿O por qué no puede haber una ancuditana, una asistente social, una profesora, por ejemplo, en la corporación cultural, una asistente social en el desarrollo comunitario? ¿Por qué no hay una ancuditana que fue a estudiar y tiene la capacidad y no es capaz de representar a la comuna en un cargo directivo? Entonces ahí se cuestiona, primero, ¿por qué Carlos Gómez no le da una responsabilidad a una ancuditana o a un ancuditano, Jorge, como tú, o puede ser otro ancuditano, un profesor en la corporación? O cómo al mismo tiempo Carlos Gómez y todos los alcaldes anteriores no le dan estos cargos de responsabilidad a los ancuditanos. Entonces esa es un poco la manifestación de lo que yo quiero transparentar con la comunidad. A mí no me van a decir que esta persona va a nombrar un cargo, porque a mí la mayoría van a ser ancuditanos en los cargos de responsabilidad en la municipalidad, en la corporación, en el área de educación y salud, Jorge, y nosotros ya vemos las gestiones y los resultados que están teniendo. Ok. Carlos. No, yo quería pasar a otro punto en relación a las actividades comerciales que tú has tenido de responsabilidad. ¿Cómo en la situación actual frente a las graves consecuencias de la pandemia, cómo el comercio ha enfrentado esta situación? Es una pregunta transversal, Carlos, que afecta a toda la comunidad. No solamente nos ha alejado en términos humanos, como familia, con enfermedades, y en términos igual de añoranza, de gente que no nos hemos reunido. Antiguamente, imagínate, los 18 de septiembre, la Pascua, la Navidad, alejados, Jorge, Carlos y Boris, y así en el comercio ha pasado lo mismo. Nosotros vemos a nivel local, Ancud solamente, porque esto está representado en Puerto Montt y en otros lugares, que el comercio en su mayoría ha bajado sus ventas, pero completamente, y eso significa también despido de gente. De los pocos puestos de trabajo hay gente que ha sido despedida. Los más afectados son el turismo y la gastronomía. Aquí en este caso los hospedajes este año, en particular, Carlos, que el turismo ha sido afectado completamente. Significa hotelería, significa las cabañas, significa al mismo tiempo los hospedajes, pero está relacionado también con la gastronomía. Y la gastronomía, sí, en definitiva, le han dado un golpe letal, ya que no solamente ha sido capaz de prestar servicio, sino hasta el día de hoy
no son capaces de atender en fase 2 en los recintos internos, le dan la posibilidad que puedan tener cierto delivery o en las terrazas, pero eso no alcanza para pagar las patentes, no alcanza para pagar ciertos los arriendos y no alcanza para tener gente que antes tenía, que eran ciertos los funcionarios que eran, como son microempresas, que lamentablemente, cierto, se solventaban con 2 o 3 trabajadores. Entonces, y esos trabajadores, aparte en los veranos, hacían el sueldo 6 meses con las propinas. Nosotros todos sabemos las cocinerías que están, cierto, en Avenida Prat, que están en este caso, que están en el mercado municipal, y otras, en el verano los garzones ganan una cantidad de dinero suficiente para mantener a hijos en la universidad, para pagar arriendo en el resto del año. Y asimismo, todos estos comerciantes pequeños han sido afectados. Yo creo que ha sido un golpe muy grande, que nosotros esperamos, y así hemos conversado con algunas autoridades, si tú me llamas a la parte gremial, para que ya en fase 2 puedan atender, cierto, de manera interna los restaurantes y las cocinerías, lo menos con un aforo de un 25%. Porque terraza en Chiloé, olvidémonos, ya que terminando marzo el tiempo cambia absolutamente. Viene el frío, oscurece temprano y la lluvia va a llegar. Por lo tanto, esperamos que la gastronomía, los restaurantes, sean de alguna manera tomados en cuenta para este alivio, Carlos, porque realmente, a diferencia de los empleados públicos, dentro del cual yo me represento, tenemos un sueldo, ¿cierto?, que de alguna manera se refleja a fin de mes. Lo que soy independiente, lamentablemente, tiene que subsistir con las pocas, ¿cierto?, esperanzas que le dan las leyes y al mismo tiempo los beneficios que no le llegan, porque los beneficios no le llegan a la clase media. A la clase media no le llegan ningún bono, no le llegan beneficios estatales, no le llegan garantías de ningún tipo. Así que han sido afectados, Carlos, muy afectados. Selim, siguiendo el hilo conductor que presentó Carlos, ¿cómo ves tú el comportamiento nuestro como ancuditanos en relación al COVID, a esta pandemia, hasta ahora? Sí. Yo he visto responsables a la comunidad de Ancud. A menos de casos muy, muy especiales que uno ve como lo que le dicen estos tuning, que muchas veces no tienen responsabilidad ni en la normativa del tránsito, sino también salen en horas de toque de queda, altas horas, sin todo escape, en general ha tenido una conducta responsable. Hemos visto cómo han disminuido incluso los índices en términos delictivos. Ahora lo que me preocupa en ese sentido, dentro del marco de responsabilidad, Boris, en ese sentido sí, quiero hacer un llamado y al mismo tiempo a participar de la campaña de vacunación. Yo creo que es la única ventana o la única luz que se ve como esperanza para pasar definitivamente, ¿cierto?, a lo que se llama inmunidad de rebaño, en la medida que se vacune o de alguna manera el 80% de la población alcance grados de inmunidad a este virus que lamentablemente ha sido letal, no solamente en términos de internación, se podría decir, en hospitalaria, sino al mismo tiempo de la distancia psicológica que ha habido y de los efectos psicológicos que tiene estar en cuarentena y de no poder trabajar como corresponde, porque las mamás, al no poder trabajar o al no poder, ¿cierto?, los colegios atender a los alumnos, lamentablemente tienen que dejar de trabajar para estar en sus casas, Boris, y eso significa, lamentablemente, menos ingresos para la familia. Esto es un problema, pero si tú me dices a nivel local, yo he visto harta responsabilidad, pero hago un llamado a un porcentaje que siempre se vincula a un 30% de la población que no cree en la vacunación, que no cree en los beneficios de la vacuna y creen incluso que todo esto pasa a ser una estructura normativa social o de control social para que la gente no se manifieste en términos políticos, para que la gente no se manifieste en términos, ¿cierto?, de sus deseos de alguna forma o anhelos de bienestar, que lamentablemente igual está latente. Hay un 30% que no está convencido de vacunarse. Yo llamo a vacunarse y es así como yo como profesor debo decir que ya me vacuné, Boris, la semana pasada con la vacuna Pfizer, que de alguna forma fue una posibilidad que estuvo el magisterio considerando que va a tener una relación directamente con los alumnos. Correcto. Jorge. Selim, bueno, hay algunas instituciones que yo creo que tienen que ser conocidas por la ciudadanía. Y yo tengo algunas dudas respecto a al Centro para el Progreso ANCU. Dentro de tus actividades gremiales, tú lideraste el Centro para el Progreso ANCU
hace ya el año 99, Jorge, el año 99, imagínate, el año ya pasó. Pero sí, que entre paréntesis lo escuchamos muy poco. Ahora, ¿qué pasa con ese Centro para el Progreso? ¿Y qué resultados tuvo esa gestión tuya? A ver, el Centro para el Progreso es una institución que nació de manera puntual, Jorge, cuando se cerraron una cantidad importante de empresas. Recuerda, después de la fiebre del loco. Estamos hablando aproximadamente del año 96-97. Y don Alberto Straussman fue quien lideró, junto a dirigentes vecinales y dirigentes del comercio y a otras instituciones, esta institución. Fue cuando se cerró la American Seafood en particular. Si los que somos ancuditanos, lo que estamos de alguna forma con referencia en la década del 90, se acuerdan muy bien de ese tiempo, y significó un colapso muy grande y un golpe a la economía local, y al mismo tiempo significó que la gente empezó, desde ese periodo, Jorge, imagínate, ya a ir pensando a irse a trabajar a Castro, a Dalcahue, a Kemchi, Quellón. Entonces, en ese tiempo, el 98, se reeligió una nueva directiva, y efectivamente yo recién estaba instalado en Ancud, recién el año 98, porque yo hasta el año 95 estuve en la ciudad de Castro, porque no tenía trabajo en Ancud, me instalé en Ancud, tuve una actividad en un centro fotocopiado, prestaba servicio también al municipio y hacía otras cosas en el ámbito privado, o en este caso particular. Trabajé con don Kurt Hartmann en el año 96, no recuerdo, 96, 97, porque él ganó la elección en el 96, y el 98 nació el Liceo de San Francisco. Entonces yo recuerdo que ese año fui elegido también, cuando nació el Liceo de San Francisco, el año 98, después de estar con don Kurt Hartmann, el año 97, fui elegido presidente del Centro para el Progreso, pero fue consecuencia de eso, porque el cierre de la American Seafood, y tenía de alguna forma esa misión en ese periodo. Para mí, al ser partícipe después de la Cámara de Comercio y Detallista de Ancud, yo creo que ahí se volcó después todas mis energías, todo de alguna forma mis tiempos, toda mi voluntad, que hasta el día de hoy me ha significado ser elegido director nacional de la Confederación de Comercio en Chile. Y así yo he participado como ancuditano tanto en Chile como en el extranjero, porque nosotros participamos a nivel gremial también en Sudamérica, como Argentina, en Brasil y en otro tipo de reuniones a nivel sudamericano. Y la bandera de Ancud siempre está presente, porque siempre Ancud, cierto, lo hago notar, como nuestra isla, como nuestro archipiélago, como trabajamos en ese tiempo por el puente Chacao, y una serie de tanto nuestra cultura y nuestra gastronomía. Pero fue en ese tiempo, yo te puedo responder que pasó desde el Centro para el Progreso a volcar toda mi energía, mi espíritu y mi inquietud por la inversión en la comuna, por el empleo en la comuna, por el tema del puente Chacao en su oportunidad, por la doble vía que pase por Ancud. Fue a través de la Cámara de Comercio Detallista, que efectivamente en el cual yo he estado 22 años. Igual. Selim, pero disculpa, excúsame mi ignorancia al respecto, pero el Centro para el Progreso Ancud ¿está funcionando o está a media? No, hasta el año 2000, como te digo yo, funcionó de manera activa. Hasta el año 2000. Por eso yo puse ahí 1998-2000. Pero sería una buena instancia para que nuestra ciudad pudiese surgir un poco más. Absolutamente. Se ha formado, por ejemplo, igual hace un par de años, la Corporación de Desarrollo para Ancud, no sé si recuerdas, hay una Corporación de Desarrollo de Ancud, la preside en este momento Dar Pérez, y ahí sí, y está más o menos, se vinculan con el progreso y la comunidad de Ancud, Jorge, y son casi los mismos actores, están vinculados a representantes, por ejemplo, de la Radio Pudeto. Yo quiero recordar, está la señora Luisa, por ahí, si la he visto, está algunos candidatos, he visto ahí, parece a Ricardo Laño, Ricardo Wagner, y más o menos ahí veo algunos, David Barría, que igual está en la Cámara de Comercio, está igual ahí en esa organización, y no quiero pecar, pero hay 2 o 3 personas más también ahí en la Corporación de Desarrollo de Ancud, cierto, que está hoy día vigente y está participando, pero entra a responder, Jorge, lo que tú dices. Pero también recuerdo, porque quien impulsó eso fue Gabriel Asensio, y tenía la misión de ver cómo nos desarrollamos para el 2026, nuestro bicentenario, y eso es muy interesante, porque tenía un poco a ver cómo nosotros nos preparamos como ancuditanos para un bicentenario, y cómo a nosotros, cierto, nos encuentras parados, bien organizados, o débil, con la mirada clara hacia el futuro. Esa es un poco la misión de esta organización, Jorge. Yo obviamente siempre reconozco a quienes participan, porque pasan a ser igual servidores públicos, pero la diferencia con los políticos, que son servidores públicos no remunerados. Yo reconozco instituciones como esa. En primer lugar, el Cuerpo Bombero de Chile, el Cuerpo Bombero de Ancud,
en orden de relevancia estas organizaciones que son las juntas de vecinos, los gremialistas, porque lo hacen de manera muchas veces anónima, trabajando con gestión privada, pero también con resultados preocupados de la comunidad. Yo creo que eso es notable en términos de la dimensión humana que todos debemos tener dentro, Jorge. Yo creo que uno tiene responsabilidades individuales y uno tiene responsabilidades con la familia, pero las responsabilidades con el entorno y con la comunidad, estas personas que yo te digo, el Cuerpo de Bomberos de Ancud, los dirigentes vecinales, los dirigentes gremiales, las organizaciones como las corporaciones para el desarrollo, incluso las labores que hacen ustedes hoy día, los medios de comunicación y ese programa ayudan, ¿cierto?, a informar, ayudan, ¿cierto?, a entretener y a entregar igual cultura, porque en la medida que nosotros entregamos conceptos, no solamente de política, sino también de comunidad, de responsabilidad social, de responsabilidad con el futuro, de responsabilidad con el entorno, con el medio ambiente, y ahí está el tema de la basura, el tema de la ecología, que don Carlos Cabello lo maneja muy bien. Ese es el sentido un poco igual de estar en esto, Jorge, cómo nosotros somos responsables con nuestro entorno. Y en ese sentido, el ser humano pasa a ser el ser fundamental, pero el ser humano vinculado con el entorno y su responsabilidad. Y dentro de una comuna, ¿cierto?, en el cual quien administra una comuna es el alcalde. Ahora, el alcalde administra los recursos que son del Estado y es el Estado en beneficio de la comunidad. Y de eso no hay que perderse. No es que Carlos Gómez esté entregando cajas, que el día de ayer no es que Pablo Oce entregó cajas, o no es que Soledad Moreno entregó cajas, sino es el Estado, a través de un alcalde, es que entrega estos beneficios. Porque muchas veces dicen, este alcalde me entregó. No, el alcalde es el que entrega al representante de ustedes, de la comunidad, y yo quiero convocar a los 40% que nunca he ido a votar, Jorge, para que los ancuditanos tengan un municipio de puertas abiertas que esté centrado en la persona, que esté centrado en el ciudadano y con índice de igual de gestión, porque todos los que trabajan hoy día en la administración pública saben lo que son índices de gestión. Hasta los profesores hoy día son, ¿cierto?, todos los años están siendo, ¿cierto?, evaluados, pero en términos de gestión de los municipios, ¿quién lo evalúa? ¿Los mismos internos? Entonces tenemos que esperar cada elección para ver cómo son evaluados los alcaldes, Jorge. Okay. Hablando, que ya salió un poco al andén, sobre el puente Chacao. Tú sabes que ha habido a nivel provincial, incluso a nivel nacional, posiciones contrapuestas en cuanto a esta idea de desarrollo y lo que significaría para la provincia. ¿Cuáles son tus argumentos al respecto y cómo responderías a la vereda del frente? Aquellos que... Sí. Sí. Efectivamente, tú lo mencionas muy bien. Hoy día defendamos Chiloé. El obispo Jolicer en su oportunidad anteriormente vinculó, cuestionó esta forma de desarrollo. Hoy día Archipiélago Soberano, estas instituciones, y lo que hay que decir que hoy día es una política de Estado, no es una política de gobierno. Incluso, Carlos, discúlpame, yo creo que tú eres más contemporáneo que yo con el diputado Félix Garay, porque en la década del 50, el 60, el 60, sí. Incluso hubo una postal del 70, una postal muy bonita, y ese era un diputado demócrata cristiano. Quien impulsó esto fue Ricardo Lago como ministro de Obras Públicas, un socialista. Después quien apoyó a Eduardo Frei, demócrata cristiano. Los ministros de Bachelet en su mayoría, excepto Vitrán, ¿cierto? Todos, excepto Vitrán, todos a favor del puente. Por lo tanto, yo no digo que esto es uno de un sector político, sino ha sido una aposta de esfuerzos compartidos. Ahora, si tú me preguntas si es beneficioso o no, el tema justamente ahí está el tema de cómo vinculamos el desarrollo al progreso. Yo no veo el desarrollo, el puente no es un fin en sí mismo, yo quiero decir eso. El puente Chacao o cualquier puente del mundo, Félix Garay de hecho vincula el puente Chacao como el puente San Francisco, lo ve muy, muy parecido, incluso con la gracia que la roca Remolino, ya lo hemos dicho alguna vez, antes del terremoto del 60 afloraba, cuando había, es cierto, la marea estaba baja, y afloraba porque, cierto, el continente después del terremoto bajó, pero antiguamente la cima esta de la roca Remolino se veía con la marea baja. El puente no es un fin en sí mismo, el puente es un medio para acercar dos sectores geográficos, pero al mismo tiempo impulsa, Carlos, lo que hoy día va a ser una futura autopista doble vía para Ancud. Hoy día impulsa y al mismo tiempo incentiva todos los puertos, y hoy día Quillón se está convirtiendo en el puerto más grande e importante del sur de Chile. Y el día de mañana ya no va a ser Puerto Montt, porque Puerto Montt tiene el problema de calado, hay que dragar, ¿cierto? Puerto Montt, conocer el problema. Entonces ahora
todo lo que significa el comercio de cabotaje, que lo llama, ¿cierto?, lo que es la navegación del litoral, con todo lo que significa estas grandes, mercaderías, se van a ir, ya no van a pasar a Puerto Montt, van a pasar directamente a Quellón, y de ahí van a tener comercio de cabotaje hacia el sur, pero los camiones van a pasar directamente a Quellón. Y así se incentiva el comercio, camino secundario, puente secundario, porque nosotros igual queremos un puente en Dalcahue, al mismo tiempo incentiva el turismo, y nosotros lo vemos como un beneficio más que amenaza. Y hay que decir que esta inversión no afecta la inversión regional, porque forma parte de un presupuesto distinto, y una glosa dentro del presupuesto nacional, que no significa menos caminos secundarios, mantención de caminos en Chiloé. Por lo tanto, yo veo en ese sentido que está incentivada una serie de incentivos territoriales internos. Ahora, los que están en contra, yo lo respeto. Yo creo que el año 97 hubo un plan de desarrollo para Chiloé, porque los planes se van a hacer, y ahí salió como primera prioridad, Carlos, el puente Chacao. Estamos hablando del año 97. Con el regreso del entorno a la democracia, hubo unas reuniones que se hizo en la escuela anexa en esa oportunidad. Ahora, quienes están en contra, yo no digo lamentablemente, se han visto organizados y más fortalecidos los últimos 10 años. Entonces, a lo mejor si se hubiesen organizado 20 años antes, a lo mejor con las redes sociales, de otra forma, a lo mejor sería distinto la noticia hoy día, Carlos, incluso, porque hoy día está muy bien representado. Yo tengo que reconocerlo. Veamos las cosas positivas. Está muy bien representado, tiene líderes, pero totalmente visibles, líderes totalmente informados y con un argumento absolutamente válido, que es la participación ciudadana. Así que yo reconozco absolutamente la posición de los que están contra el puente, pero tenemos que decir que ya es un hecho, ya hoy día es una realidad que no tendría una respuesta pararlo en esta oportunidad, Carlos. O sea, uno tiene que ser sincero igual, pues, parar hoy día en las condiciones que está un puente, primero pasaría a ser una falta de un contrato internacional, y ya vimos que hubo una diferencia el año pasado entre la Hyundai y el Estado de Chile, cuando la Hyundai se quería retirar porque había una diferencia en los gastos de inversión. No sería bien visto Chile cuando se quisiera prescindir o rescindir un contrato como este. Yo veo los beneficios y las ventajas, y yo veo que nuestra cultura, yo soy profesor de Historia y Geografía, mis padres son folcloristas, yo bailo la cueca, yo participo y así igual poco conozco todas nuestras costumbres en esa área. Y yo no lo veo como un riesgo, todo lo contrario. Yo apuesto a que nuestros bailes, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestro curanto va a invadir al mundo. Yo lo veo al revés. Nosotros invadamos el mundo a través del puente más largo, colgante, que va a ser la Puerta de la Patagonia. Y va a ser un incentivo no solo al turismo, sino un incentivo a que incluso la Academia del Mundo de la Ingeniería venga a conocer el puente más largo en América. Entiendo un poco lo que están preocupados, y yo participo de eso. Yo estoy en contra de la extracción del pompón, relacionado con tu área, Carlos. Cómo se recoge, cómo se explota. Yo creo que debe haber un control riguroso en esa área. Yo sería un protector del pompón definitivamente, pero sin de alguna forma, sin ningún tipo, absolutamente cero explotación del pompón. Así de tajante. Un control férreo, pero eso ya pasa por el SAC, pasa por CONAF, pasa por INDAP, nuestros recursos naturales. Pasa por IFOP, pasa por otras áreas también, nuestra autoridad marítima, cómo se explotan los recursos también del mar. Entonces, algunos me dicen, es que se van a llevar todo, y eso significa, no le estamos dando la responsabilidad o no le estamos valorando a la capacidad fiscalizadora de nuestros servidores públicos. Entonces, yo igual veo ahí la respuesta, Carlos. Ok, bueno, vamos a seguir hablando de este tema, Selim, Jorge y Carlos. Hemos llegado al primer segmento, al término de nuestro primer segmento. Vamos a ir a un breve corte y volvemos enseguida, estimados televidentes. Vamos y volvemos. El Centro de Conservación de la Biodiversidad a Chiloé Silvestre tiene como objetivos principales la educación ambiental, la investigación y la rehabilitación de fauna silvestre dañada en la provincia de Chiloé y en la región de los lagos. El centro se ubica en el sector de Nal Bajo, en la comuna de Ancud, lo que se conoce como Centro Ostrícola Puyinque, por un convenio con Serna Pesca.
En 2017 recibió cerca de 70 pacientes de fauna silvestre de diferentes especies propias de este territorio. Las principales causas de ingreso son atropellos, disparos, tenencia ilegal, abandono de la madre y ataque de perros. De todas estas causas, el ser humano es el responsable. Los perros son un gran problema para la fauna silvestre, pues no solo persiguen y dan muerte a muchos podúes, aves y otras especies, sino que también pueden transmitirle enfermedades, sobre todo al zorro chilote, una especie emblemática de Chiloé y en peligro de extinción. Chiloé Silvestre te recuerda que según la nueva ley de tenencia responsable de mascotas es deber de cada propietario el mantenerlos en óptimas condiciones. Recuerda no dejar a tu mascota suelta, utiliza el chip de identificación y cuida su salud desde joven, llevándolo al veterinario y siguiendo su plan de vacunaciones y desparasitaciones. Con esto no solo proteges a tu mascota, sino también a la fauna nativa del archipiélago de Chiloé. Un perro abandonado siempre será un potencial depredador y diseminador de enfermedades a la fauna silvestre. Vacúnalos, esterilízalos y hazte responsable de todo su cuidado. Si ves un animal silvestre en problemas, llama a las autoridades para que acudan en su rescate. Servicio Agrícola Ganadero, Servicio Nacional de Pesca, Carabineros o Armada de Chile. Estimados televidentes, de vuelta en nuestro programa de Mediodía a Medianoche, vamos a retomar el interesante diálogo con nuestro invitado, Selim Barría. Estimado Jorge, continuemos con el diálogo. Ok, gracias, Boris. Bueno, el tema sobre la construcción del puente sobre el canal de Chacao es fascinante porque yo conozco mucha gente que no está de acuerdo con la construcción del puente, ¿ya? Eso hay que dejarlo clarito. Ahora, Selim, tú ya has hecho mención de tu historia como docente. Sabemos que eres el director o el sostenedor, me parece más, del Liceo San Francisco. Ya hace muchos años, lo mencionaste, entonces conoces bastante educación. Ahora, quisiera saber cuál es tu opinión respecto a lo que significa la educación pública y privada en nuestro país, Selim. Jorge, bueno, hoy día está en un proceso de... Puede ser breve, porque es como una respuesta larga. Sí, estamos en un proceso de transformación, tú sabes, igual, tú perteneces a una corporación en gran parte de Chile, y hoy día lo más cercano a Yanquihue se pasaron a los consejos locales de educación, en el cual ya la dependencia no va a ser municipal, que lamentablemente en el periodo que fue municipal, todos los alcaldes, de alguna forma, abusaron un poco de esta autonomía para ingresar más docentes que la malla horaria que tenían, o de acuerdo a la carga de alumnos que también tenían. Hoy día está absolutamente deficitaria en ANCU, por ejemplo, lo que es el financiamiento, y tenemos, cierto, lo que tú sabes bien, una deuda de más de 5.000 millones de pesos por deudas provisionales, lo que es lamentable. Estamos en un proceso de transferencia. Selim, te interrumpo para ver, hipotéticamente, pensemos que tú vas a ser alcalde. ¿Cómo se arregla el tema de las cotizaciones aquí en ANCU? Bueno, en realidad es claro, el dato es claro, son 5.000 millones de pesos, y ya tenemos ¿cuántos layback? Tenemos 2 layback. Un layback primero con el periodo de, en este caso, don Federico Krieger, ¿cierto? Se embargaron 3 propiedades municipales, y ahora don Carlos Gómez dijo: yo voy a resolver el tema del municipio o de lo que es la deuda de la corporación y de sus trabajadores. Endeudó nuevamente a edificios municipales a través de un layback, y nuevamente tenemos una deuda municipal. Jorge, esto tiene que darse una solución. Antes que haya esta transferencia a los consejos locales de educación, tiene que haber una responsabilidad para que cada docente y cada asistente de educación tenga primero, ¿cierto?, en sus cuentas individuales de cotización el pago. Yo creo que ahí tiene que haber una responsabilidad del gobierno y compartida con la municipalidad para que cada docente el día que hoy día tiene una deuda, primero se le pague la deuda previsional, ¿cierto? Un tema que maneja igual Boris, y que lamentablemente hoy día los afecta no solamente, incluso en la caja de compensación La Araucana, en la caja de compensación Copeuch, e incluso por el retiro del 10%, porque las personas que empezaron a trabajar hace 10 años, muchas de ellos tienen lagunas tan importantes que no alcanzaron, ¿cierto?, a retirar parte de lo que les correspondía, porque lamentablemente la Corporación Municipal de ANCU
en el periodo de Carlos Gómez, lo que ha dicho la presidenta del Colegio de Profesores, le corresponde el 80% de la deuda, no ha sabido, no ha podido o no hemos podido como comunidad dar una respuesta, porque es un tema complejo, es un tema difícil, pero antes de transferir a los consejos locales de educación tiene que haber una respuesta, pero concreta, tanto a los asistentes, en este caso, como a los profesores. Ahora tú dices el área privada, es una realidad, Jorge, en el cual yo participo, y es verdad, yo participo como sostenedor, tenemos un promedio de 150, 180 alumnos todos los años. Este año se ha visto distinto, ¿eh? Porque en este caso, este año ha estado más lenta la matrícula por el tema del COVID, pero es una realidad, Jorge, existe la educación pública, la educación privada, pero se tienen que convivir las dos, Jorge, pero darle más herramientas a la educación pública. Yo lo veo así. Carlos. Volviendo un poco al canal de Cerrado y sobre argumentos que en cierta medida yo comparto. Tú hablas de que va a ser un gran impulso para la ciudad de Quellón, y eso es efectivo. ¿Por qué? Porque al terminar la ruta 5 en Quellón, se abre a todos los recursos que se van a extraer de lo que queda de Chile, es decir, de Aysén y Magallanes. Y ahí también puede pasar lo que está pasando con nuestros recursos actuales. Es decir, se va a abrir un sector de Chile a la economía, pero también se corre el riesgo, como ya hemos visto, lo que pasa o lo que pasó con varios recursos nuestros, pueda pasar también en Aysén y Magallanes, zonas que tienen recursos muy importantes en bosque, minerales y también, ¿cómo se llama?, crianza de salmones. Ese es el peligro que yo le veo al puente. Sí, Carlos, yo vuelvo un poco a lo que mencionamos en el capítulo anterior, es que hoy día la comunidad y la ciudadanía empoderada, a la ciudadanía informada, incluso a la participación en la constituyente, Carlos, cómo controlamos hoy día la propiedad del agua, en el cual yo comparto, como la mayor parte de Chile, que en este caso el agua no puede ser considerado casi un recurso privado, cómo se maneja, que se pueda transferir incluso en el mercado, en el cual tú puedes comprar, ¿cierto?, de alguna forma parte del agua. Yo creo en ese control, Carlos. Yo apuesto en la nueva constitución a que se implemente una modalidad de responsabilidad en la explotación de los recursos naturales, pero preservando no solamente a los que están débiles o los que están de alguna manera en un periodo de fragilidad. Yo apostaría, Carlos, a grandes parques nacionales, a grandes sectores de conservación ecológicos y a grandes sectores de conservación de nuestro medio ambiente. Yo creo que es una responsabilidad que cada día está siendo más vigente del mundo. Una sociedad verde, incluso dentro de lo que es mi responsabilidad, Carlos, yo lo puedo mencionar, en algún momento yo estuve de acuerdo, y yo tengo que decirlo, porque uno tiene que ser franco con la comunidad, yo estuve de acuerdo hace 10 años con lo que era el parque eólico en Malbrava. Y hoy día tengo que decir públicamente que si yo pretendo ser candidato a alcalde de una comuna como Ancud, donde nuestros recursos naturales son los más importantes y nuestras playas son maravillosas, que queremos ser la capital del turismo, yo siendo alcalde de Ancud llamaría primero a la participación ciudadana y evaluar un impacto en esa zona, porque uno tiene que pensar en el bien general cuando uno es autoridad. Cuando uno quiere representar a la gente tiene que ver lo que tú mencionas y lo que tú representas, Carlos. Y yo creo que tú estudiaste tu área no solamente por una formación profesional, sino porque tú ves, amas y vives lo que es la protección al medio ambiente, la naturaleza, en el cual nosotros tenemos que dejarle a nuestros hijos, nosotros no vivimos en este mundo para ocupar los recursos naturales, sino para dejarlos a las futuras generaciones. Y en ese sentido tenemos que tener un cuidado absoluto en lo que es su manejo, conservación. Y yo no llamaría explotación, yo diría a un manejo adecuado de los recursos naturales, siempre preservando primero, ¿cierto?, este manejo responsable y al mismo tiempo, ¿cierto?, una explotación que sea sustentable en el tiempo. Un ejemplo que te doy es ese, Carlos. Yo hoy día estoy contrario a la implementación de un parque eólico en Mar Brava, a diferencia de hace 10 años atrás, porque hoy día existe más conciencia, hoy día existe la responsabilidad ciudadana
que es más importante, y uno al mismo tiempo igual, si la municipalidad, tú lo puedes ver, el tema de la basura, Carlos, no hubo participación ciudadana en el tema de Punta del Roble. La intendencia, cuando se estaba evaluando el estudio de impacto ambiental, antes que se termine el estudio, le dijeron vuelvan a cero y preséntenlo de nuevo, porque no hubo participación ciudadana y no hubo participación de la comunidad indígena más allá de los aspectos técnicos. Participación ciudadana en el nuevo cementerio que se compró, se adquirió, porque había un cementerio que era particular y donde había una especie distinta, ¿cierto? En el cual familias tenían como un parque. Entonces, ¿qué va a pasar hoy día si lo compró la municipalidad? Se respetan esa modalidad en la cual había anteriormente y ahí se volvió igual atrás porque no existe participación ciudadana. Y por último, en el plano regulador que tuvimos hace unos años, no se aprobó ese plano regulador habiendo pasado el Consejo Municipal lo aprobó, el Consejo Regional y la Intendencia aprobó, pero la Contraloría dijo que no hubo participación ciudadana y tampoco hubo una participación indígena, más allá de los aspectos técnicos. Son aspectos a evaluar y tener presente cualquier gestión. Así que estamos de acuerdo, Carlos, en algunos aspectos, en ese sentido, y hay que tenerlo en consideración. Selim, quiero hacerte una consulta. Tú tocaste tangencialmente un problema real en Ancud, que es el tema de la basura. Yo asumo que tú tienes un equipo detrás tuyo que también te puede respaldar en cómo solucionar este tema, desde tu perspectiva. Es un tema complejo. Brevemente, estamos todos tratando de reducir. Sí, Boris, sí. Todos sabemos que aquí responder fácilmente no es fácil responder esto, pero tenemos que poner un texto, pero brevemente, que nosotros teníamos un depósito en lo que es el sector de Huilla que le quedaban a lo menos 2 años de funcionamiento. Carlos Gómez, por un acuerdo, nuevamente yo digo, cuando uno tiene que evaluar gestión pública, tiene que ver el bien general que con un acuerdo con un sector, porque obviamente yo respeto igual ese acuerdo con la comunidad, pero igual hay que presentar en la comunidad general. Se buscaron 2 secciones en San Antonio, ¿cierto?, cerca de Chacao, la comunidad se levantó y dijo que no, y como dicen algunos, entre gallo y medianoche se buscó un lugar con un particular en el sector Punta del Roble, pero con la consecuencia de que está muy cerca, ¿cierto?, de las floraciones y de los nacimientos, y muy cerca del río Chepo, que es un santuario de naturaleza. No hubo participación ciudadana. El tema entonces ahora cuál es, y este tema está al principio. La única solución es buscar entre las comunas de Ancud, Kemchi y Dalcahue, que es la cabecera norte, un lugar que sea equidistinto. Y Kemchi y Dalcahue tienen sectores rurales que son extensos, que están muy alejados de las fuentes de afloraciones de agua, que están muy alejados de los humedales y están muy alejados, ¿cierto?, de lo que puede ser una contaminación tanto a las habitaciones o residencias de los vecinos como lo que pudiese considerar al entorno del suelo, al entorno de la vegetación. Entonces, hubo una propuesta hace 2 administraciones para que sea en una localidad muy cercana de Kemchi, pero no se llegó a un acuerdo. Esa es la respuesta. Tiene que buscarse un lugar equidistante, pero tiene que ser entre las 3 comunas al norte, Dalcahue, Kemchi y Ancud. Es la única solución. Tiene que ser informada, participativa, pero absolutamente, ¿cierto?, tiene que buscarse un encuentro. Y eso no va a ser en Ancud, te lo aseguro, Boris. Tiene que ser las 3 comunas del norte ponerse de acuerdo. Y eso significa mayor economía, mayor eficiencia y menos afectación, ¿cierto?, o impacto al ser humano, a la residencia, pero al mismo tiempo al medio ambiente, que tenemos que cuidarlo. Gracias. Selim, bueno, tú ya has hecho mención del tema de la participación comunitaria, que yo siento, ¿cierto?, que en nuestro país está bastante débil. Ahora te hago la pregunta a ti, ¿cómo piensas, ya como una autoridad local, ¿cierto?, que deberán participar eficazmente la comunidad ancuditana, por ejemplo, en un proyecto definido para la ciudad? ¿Cómo se hace operativo eso? Bueno, aquí hay, en un municipio, yo lo he dicho más de alguna oportunidad, la cabeza, el cerebro de lo que es la inversión, la planificación en la comuna es SECPLAC. Ahí está, ¿cierto?, el desarrollo de la comuna, plano regulador, plan de desarrollo comunal, plan de desarrollo de turismo, los proyectos de inversión de la comuna, hacia dónde crecemos, ¿cierto?, en términos territoriales. Jorge, un tema muy importante, ya no quedan sectores en la comuna para viviendas sociales.
hacia dónde crecemos, a dónde se compran esos sectores. SECPLAC es, cierto, el cerebro en esa área. Y desarrollo comunitario, que sería potenciar, cierto, todos los que son los beneficios sociales, la capacitación y cuáles son los beneficios del Estado para las familias vulnerables. Para mí esos son los sectores más importantes, porque ahora, ¿dónde se planifica? Tiene que ser entre estas dos relaciones, desarrollo comunitario, ¿cierto?, donde está toda la parte humana, ¿cierto?, y al mismo tiempo SECPLAC. Y de ahí tú tienes que vincularlos con la comunidad, tiene que ser un desarrollo participativo, y esta planificación tiene que ser en términos con la comunidad urbana y rural, a través de sus juntas de vecinos, a través de sus organizaciones gremiales. Pero yo mencioné recién, las fallas están ahí, Jorge. La autoridad comunal todavía creen algunos que son pequeños reyes, yo quiero decirlo así, voy a ser irónico, pequeños reyesuelos, casi dictadores, y no se dan cuenta que nosotros somos, la gente delega su responsabilidad en un ciudadano para que lo represente, y lo represente por un periodo determinado, y no para beneficios personales, sino buscar estos acuerdos, buscar la participación, ¿cierto? Y tal como un capitán, buscar cuál es la ruta a seguir para llegar a una meta compartida, Jorge. Y eso es lo que yo quiero quedar como concepto, llegar a una meta compartida en el cual todos seamos responsables y todos den la opinión, pero al momento de tomar la decisión estamos claritos, ¿cierto? Que la camiseta de Ancud, sea la ABA o antiguamente equipos de fútbol antiguos que llegaron, incluso, ¿cierto? Todos se acuerdan, la del 62, fueron capaces, ¿cierto?, de enarbolar una identidad, pero ahí está el tema, Jorge, cómo participamos en términos responsables, cómo la autoridad definitivamente delega y otorga esa participación, y cómo cada día más quienes participan de estos cargos directivos, Jorge, se andan, nuevamente, se plaques de fuera, Jorge, discúlpeme, nuevamente lo digo, no es que sea malo, yo digo, ¿por qué no hay un ancuditano ahí, o una ancuditana, SECPLAC? Yo digo que es el corazón de la ingeniería, hacia dónde vamos. Y desarrollo comunitario, que también es de fuera, y Carlos Gómez confió, nuevamente, el que estaba anterior tuvo problemas, no quiero mencionar, pero tuvo unos problemas, tuvo que irse del municipio, buscó a otra persona, y nuevamente de fuera, o sea, no había un asistente social en nuestra comuna, no había una periodista en nuestra comuna que sea una ancuditana que fue a estudiar afuera, que los papás se esforzaron para que hoy día esté en Ancud. No hay, en este caso, un kinesiólogo, no hay un profesor, Jorge, no hay un abogado. Entonces, yo creo que ahí está el tema. Los alcaldes, los últimos alcaldes que han habido en Ancud, los 4, si no han sido los 5, son todos de fuera. Yo creo que está bueno que un ancuditano, ¿cierto?, pudiese tener esa delegación de responsabilidad, que un ancuditano pudiese tener, ¿cierto?, esa posta, yo le hablo de una posta de compromiso compartido, es una posta que se le entrega, y que definitivamente naveguemos hacia un municipio de puertas abiertas, hacia un municipio centrado en el ciudadano, porque hoy día la gestión pública se maneja así, yo creo que Boris lo sabe hoy día igual, don Carlos, hoy día hay índice de gestión, ¿cierto?, centrado en el ciudadano, centrado en el cliente, entre comillas, centrado en el cliente ciudadano. Calidad en la atención, y eso significa índice de gestión anuales. El tema es quiénes evalúan esa gestión, y aquí en este caso los quienes evalúan son los ancuditanos y los electores, pero el tema es cómo entusiasmamos, Jorge, y nuevamente vuelvo a ese 40% que nunca ha ido a votar, y yo quiero decirle a ese 40% que ese día, porque el día 4 ya se entrega el número y la lista de tu número con cuál vas a votar, Jorge, el día 4 de este mes, vayan a votar, participen de esta representación y vean que a lo mejor Carlos Gómez ya no es si entrando el tema político, no es la persona que tenga que dirigir esta comuna. Mira, Selim, interesante tu posición, y quiero plantearte lo siguiente. Yo he escuchado varios periodos de alcaldicios de que Ancud tiene que ser un polo de desarrollo en el ámbito turístico. ¿Por qué hasta hoy, habiendo escuchado varias propuestas, Ancud no logra posicionarse como un polo de atracción turístico? Nuevamente mencionamos el tema de, primero, recurrente, en la administración de Carlos Gómez lo menos, pero ha sido igual, como tú dices, del otro alcalde anterior, no se le ha dado la responsabilidad ni los recursos a una oficina o el día de mañana dirección de desarrollo de turismo. No existe en Ancud. Siempre mencionaban que
Caripán, no recuerdo este rato, hoy día está candidato concejal, estuvo a cargo responsable del área de turismo en Ancud, con una tremenda trayectoria en el municipio de Castro. Participó del desarrollo y del crecimiento y evolución de la muestra costumbrista, o cierto, de la muestra de la biodiversidad, se llama Castro, donde llegan Castro 85.000 personas. O sea, Castro y Ancud unidos se van una semana y están ahí en el Parque de la Biodiversidad. Yo creo que ha faltado, y en ese sentido, no, yo estoy seguro, no, ya no creo, yo estoy seguro que ha faltado esa delegación de responsabilidad en el encargado de turismo, que en Ancud ya han pasado 2 con Carlos Gómez. Primero, el señor Caripán estuvo, y antes estuvo otro funcionario, y al mismo tiempo que esa delegación sea con recursos. Eso significa que haya 1 o 2 personas que acompañen a un director de turismo, un encargado de turismo, de manera responsable, pero con presupuesto, porque hasta el día de hoy, Boris, esos encargados ni siquiera tenían recursos para hacer letreros o señalética, y eso hoy día todos lo vemos cuando vamos a algún sector, como por ejemplo el Fuerte Awi, las baterías de Balcacura, la batería de Chaicura, cuando queremos ir a Puñihuil, cuando queremos ir a Ucaco, cuando queremos ir a, en este caso, no sé, a Tehuaco, tantos lugares hermosos, Chepu, que tenemos en nuestra ciudad, que efectivamente, por cultura, por paisaje, por gastronomía, y uno dice turismo rural, turismo ancestral, turismo agropecuario, o sea, es tanta las manifestaciones en turismo, culturales, gastronómicas, más allá de los paisajes, y en este caso de lo que nos dejó un poco las baterías y Fuerte, como monumento silente de la cultura hispánica en el periodo conquista, que no lo hemos sabido aprovechar. Pero yo creo que eso está latente, Boris. Es un diamante en bruto que falta florecer todavía. Falta florecer, pero hay confianza. Hay confianza, ¿por qué? Porque todavía hay gente que está construyendo cabañas con mucho esfuerzo el día de hoy. Hay gente que está terminando para convertirse en área de turismo porque confían en un futuro. Y es así también como tú ves que cada día queda menos terreno en Ancud. Hay mucha gente que está invirtiendo, hay muchos santiaguinos, gente de otras comunas está invirtiendo en Ancud, está comprando terreno. Existe interés en esta isla y en esta comuna. Pero falta decisión, Boris, en la autoridad comunal, y de darle esta autonomía y esta autoridad a un encargado de turismo, pero como dice la administración pública, con dientes. O sea, que sea capaz de decidir y al mismo tiempo trabajar como corresponde. Correcto. Carlos. No, pasando a otra cosa y más práctica y personal en relación al colegio al que tú perteneces, ¿cómo se ha manejado en estos días la llegada de alumnos, si es que realmente están aceptando alumnos en relación a los efectos de la pandemia? ¿Cómo ves tú el futuro a corto plazo de esta medida? Sí, es un tema complejo. Ahora, como lo estamos enfrentando, ya tenemos una decisión. Durante el primer mes, a lo menos, si no hacer durante los 2 primeros meses, nosotros tenemos que velar. Nosotros somos una comunidad, es igual que en un municipio, somos una comunidad. Yo si bien soy el sostenedor de una corporación educacional, presidente hoy día, aunque sea una corporación pequeña, pero presidente de una corporación, al mismo tiempo director, yo tengo que escuchar los estamentos de los asistentes de la educación, tengo que escuchar los estamentos de los profesores y tengo que escuchar los estamentos de los representantes de los estudiantes. Y hoy día no están las condiciones para clases presenciales, Carlos. No están en las condiciones, ¿por qué? Porque nosotros estamos en un proceso de vacunación primero, estamos en un proceso de inmunización, del cual yo llamé al principio, ¿cierto?, a participar, y yo soy, ¿cierto?, uno de los que está llamando a eso. Por lo tanto, los 2 primeros meses, a lo menos, va a ser virtual, porque esa modalidad lo dispone también el Ministerio de Educación. Está la factibilidad para que las comunidades, ¿cierto?, propongan eso. Los profesores van a trabajar de manera virtual. La institución Liceo de San Francisco está abierta desde el primero de manera formal, horario diurno y tarde. ¿Cuándo comienza nuestro periodo académico? Lo que son 2 años en uno. Comienza el 8 de marzo, comienza una semana después que los niños, podríamos decir, comienza el 8 de marzo nosotros. Y nosotros vamos a tener nuestra jornada, que es la diurna, de 8 a 1, y la tarde de las 19 hasta las 22 horas, abierto, porque lo que nosotros tenemos que responder es eso, tiene que estar abierta nuestra institución, pero las clases van a ser virtuales. ¿Abiertos para qué? Para que vayan a buscar sus canastas que entrega la Junaeb, lo que es la alimentación. Abierto también ¿para qué? Para que vayan a buscar guías para gente que no tiene en sus hogares, ¿cierto?, los recursos para imprimir, y al mismo tiempo que no tiene a lo mejor los planes de internet.
y al mismo tiempo también para que podamos trabajar de manera virtual en contacto los profesores con los alumnos. Por lo tanto, nuestra institución va a estar abierta, pero de modalidad 99% virtual en los 2 primeros meses. En la medida que las condiciones mejoren, nosotros vamos a estar dispuestos a las clases presenciales. Pero en definitiva, ¿quién decide si va o no va? Cuando son menores de edad, es el apoderado. Sí. En nuestra institución, si son menores de edad, porque bueno, nosotros tenemos 16, 17 años hacia arriba, son los padres, porque son los tutores legales, y de arriba, de 18 adelante, son los mismos alumnos que deciden. Pero nosotros vamos a cumplir nuestra responsabilidad virtual. Correcto. Jorge. Selim, bueno, tú acá en el programa has hecho varios cuestionamientos a algunas autoridades locales, en este caso al actual también, al alcalde Carlos Gómez. Bueno, pero digamos que igualmente antes de la pandemia, en nuestro país habían muchas manifestaciones y descontento por distintas razones, en general, ¿cierto? Por las injusticias que aún existen, y con claros mensajes a los políticos y a los privados de nuestro país, Selim. Entonces yo te quiero hacer una pregunta que a lo mejor yo la considero que es difícil. ¿Cuál sería tu autocrítica, cierto, como un actual político de nuestra comunidad, de nuestra región, Selim? O sea, las preguntas no son difíciles, Jorge. La respuesta a lo mejor puede ser compleja o difícil. Pero la pregunta puntual, Jorge, si me la puedes hacer más puntual, a ver, ¿cuál era la ¿Cuál es la autocrítica que tú te puedes hacer como político de nuestra comunidad? Yo creo que tomo, como tú me dices, como participación política, porque yo diría la comunidad en su conjunto, porque nosotros representamos un sector, una parte, pero todos somos responsables del destino. Aquí yo llamo a la participación y a la absoluta, ¿cierto?, responsabilidad de los ciudadanos, en su mayoría, en su conjunto. Todos tienen que participar, disponer. Ahora, los políticos, si tú me hablas, o de los sectores políticos en particular, yo creo que no hemos entregado o no hemos tendido a darle los espacios suficientes, ¿cierto?, a la gente, y hoy día no somos un país con pocos recursos, Jorge. Yo creo que ahí está el tema. Existen en el país recursos suficientes, con pandemia, como tú dijiste, o sin pandemia, para entregarle mayor recursos para sus pensiones. Y eso yo voy como respuesta a lo que tú me estás preguntando. No hemos sabido responder a las pensiones de los jubilados, Jorge. Y hablando de los profesores, porque tú tienes igual familia de profesores jubilados, no hemos sabido responder a las pensiones de la comunidad en general. Tiene que haber otro tipo de políticas para completar o complementar a los jubilados de otras áreas. Al mismo tiempo no hemos sabido responder a la gran cantidad de viviendas sociales que están pendientes, porque hay una demanda importante de ciudadanos y gente o familias que no tienen casa. Eso también es un derecho y hay que responderle a ellos. No existen los recursos suficientes también para responder, para que una parte de la población no tenga que endeudarse para pagar la universidad, Jorge. Y también importante para solucionar las carencias en el área de la salud. Y yo no hablo solamente de enfermedades graves, sino también las carencias en el área de salud para toda la gente, Jorge, en el área de la dentadura, que es un tema muy importante psicológico. Atención dental de manera gratuita a la comunidad en general, en términos incluso estéticos. Atención psicológica, que la salud ya complementa, no solo la parte física, no solo también igual la parte psicológica, igual la parte mental. Esos son temas que tenemos que responder a la comunidad. Nuestra comunidad vive en términos de desarrollo personal, en términos de desarrollo comunitario, en términos de desarrollo de cómo tú te vinculas con el entorno. Y en ese sentido que estamos, la vivienda, ya lo mencioné, la salud, la educación, la atención dental, que lo encuentro muy importante, la atención psicológica, pero también está en la planificación territorial, Jorge, y ahí significa más recursos a los municipios para que tengan ciudades ordenadas, para que nosotros lo menos tengamos un plan de desarrollo comunal, Jorge, o un plan regulador que está del año 96. Recursos para eso, Jorge. Recursos también como falta en Ancud, para la seguridad ciudadana, las calles con más luz, nuestras poblaciones con más gimnasios cubiertos, ojalá, pero si no con aro a los lados para que los chicos puedan jugar básquetbol, para que los chicos puedan jugar baby fútbol,
para que tengan también un salud y un desarrollo no solamente emocional, sino también físico. Son temas que en Chile hay recursos y hay que cobrarle, y esa es la deuda igual, Jorge, que me he quedado pendiente, de que efectivamente hay que cobrarle más impuestos a los más ricos, al 10% que puede dar más, y que no tengan miedo que esos recursos van a ir del país, que no va a ser así. Tiene que haber más impuestos a la gente que tiene más recursos, que son el 10%, ¿cierto?, de nuestro país, que pueden dar más. Así que, y ellos han dicho, algunos de ellos incluso han dicho, que si se les presenta una propuesta viable, que incluso algunos de ellos están dispuestos a participar de eso. El tema es que falta, como tú dices, de la parte política la decisión para que esto se realice. ¿Y dónde está el problema? No somos nosotros en el área municipal, Jorge, está en el área del Parlamento, de que lamentablemente, antes de cada elección, reciben beneficios, reciben dádivas de estos grandes conglomerados económicos, para que en el Parlamento no se hagan las modificaciones que corresponden. Así que yo espero que en la convención constituyente que se va a hacer ahora, en el cual yo tengo un video en este caso en mi Facebook, así que yo puedo decir que yo llamé a que la gente participe el día de cuando fuimos a votar por la constituyente, y yo soy uno de los 8 de cada 10 de que yo llamé, ¿cierto?, a participar en el apruebo, ¿cierto?, para que se cambie esta constitución en los aspectos, ¿cierto?, que tienen que cambiarse para que le demos solución a esos problemas. Pero sin olvidar que cada ciudadano tiene responsabilidades que tiene que participar también con trabajo. La vida no es fácil para nadie. Todos tenemos que trabajar, todos tenemos que levantarnos temprano, todos tenemos responsabilidades con nuestra familia, nuevamente lo digo, con el entorno, con nuestra comunidad. No, tampoco puede ser todo regalado, y eso la gente tiene que entenderlo. Todos nos sacrificamos y todos tenemos que esforzarnos, ¿cierto?, desde la mañana para sustentar nuestro caminar. En esta vida que solo estamos de paso, hay que decirlo igual, ¿eh? Yo tengo 55 años, no estoy tan viejo, pero tenemos que decir que todos estamos de paso. Y ojalá dejar un mejor entorno a nuestros hijos. Y así estamos participando, Jorge, y sin alargarme, hemos propuesto, porque antes que termine, porque íbamos a llegar a la hora, esa costanera, un muelle peatonal, hemos propuesto, ¿cierto?, también una maratón importante que llegue del puente Chacao y llegue, ¿cierto?, a Lechagua, que son 42 kilómetros, que he tenido 2 que son muy importantes. Hemos participado también de que la doble vía pase por Ancud de manera pero muy fuerte y evidente. Y así hemos estado trabajando, Jorge, en distintas áreas para que ojalá haya más empleo en nuestra comuna y tengamos un crecimiento, pero como dice don Carlos, yo voy a él ordenado, con respeto al medio ambiente, me quiero acordar de él, con cuidado de los humedales, con cuidado de protección, ¿cierto?, en un entorno frágil. Mi respeto hacia la gente, ¿cierto?, el cuidado hacia el pompón, pero definitivo, Jorge. Y nuevamente menciono, no al parque eólico, hoy día si yo quiero participación ciudadana en la comuna. Correcto. Bueno, estimados Carlos, Jorge y Selim, hemos llegado al final de nuestro programa. Quiero agradecer tu participación, Selim, tu disposición a dialogar con nosotros, a nuestra teleaudiencia. Solamente nuestro interés es que tengan argumentos para decidir, dialogar, cuestionarse. Por lo tanto, nuestro programa de mediodía a medianoche seguirá recurriendo a personas que aporten a nuestro pensar y a nuestra comunidad. Estimados televidentes, será hasta un próximo programa. Hasta siempre. Gracias.